Hey, te estarás preguntando qué es la geopolítica al ver este video, o posiblemente ya tienes ciertos conocimientos de ello y solo buscas una segunda opinión acerca de ciertas cosas, o solo buscas los punteros para cierta prueba que tienes para la próxima semana y todavía no has investigado absolutamente nada. Y necesitas una inducción rápida al tema para entrar en calor, o quién sabe, también puede ser simple curiosidad o te equivocaste al cliquear, nos pasa a todos. Si esto último no es el caso, entonces déjame darte una breve reseña de los aspectos generales y teóricos de la geopolítica, para que puedas tener un poco de noción a la hora de escuchar o participar en debates de esta índole. ¿Sigues allí? Prosigamos entonces. En primer lugar, debemos separar las palabras para tener una mejor disposición y más campo para explicar geopolítica. Geo proveniente de geografía, ciencia del estudio de los terrenos, por así decirlo, y política como la ciencia del estudio de las organizaciones humanas, específicamente la de los estados. De aquí podemos sacar que la geopolítica consiste en la toma de decisiones de una sociedad basada en sus territorios limitantes establecidos geográficamente. Hans Weidger, en 1942, por su parte, señala que la geopolítica es la ciencia que trata de la dependencia de los hechos políticos con relación al suelo. ¿Se imaginan un mundo sin fronteras, en donde todos pudiesen pasar de un lado a otro sin ningún tipo de inconveniente? Bueno, no es que no se pudiese, pero se corren muchos riesgos y el orden global establecido se podría venir abajo y toda la vida como la conocemos en la actualidad podría cambiar indudablemente, ya sea para bien o para mal. Pero a fin de cuentas, son asuntos delicados que nos concierne, aunque sea mantener en conocimiento de sus sucesos. Con lo anterior mencionado, creo que ya podemos sacar una conclusión propia de lo que vendría siendo la geopolítica desde nuestro punto de vista, o por lo menos desde el mío. En este aspecto podría ser o puede ser que la geopolítica son las decisiones de orden económico, social y político establecidos sobre un espacio geográfico determinado. Bueno, a fin de cuentas cada quien es dueño de su propio terreno, así que las decisiones que se tomen allí son propias de cada uno. Bueno, sin mucho que agregar, pasemos a las teorías de poder. Estas teorías, por así decirlo, estos poderes no son más que el establecimiento de las fuerzas militares y legislativas sobre los diversos tipos de terreno pertenecientes a cada país para poder protegerlo de forma efectiva ante cualquier disputa o enfrentamiento interno o externo con el mismo. Estos poderes se dividen en tres grupos. En primer lugar, tenemos el poder terrestre. Este poder consiste generalmente en la fuerza de los números. Hablamos aquí de grandes cantidades de vehículos de guerra y ejércitos cuyo plano geográfico se ubica en la Tierra. Bueno, el nombre lo dice. Se encuentra de esta forma para ejercer presión sobre el terreno y proteger el mismo de en los números. Solo imagina estar en medio de un campo abierto en donde lo único que puedas ver sean soldados armados desde el origen del horizonte, de extremo a extremo, y cada vez se acercan más hacia tu posición. Mejor algo menos extremo. Piensa que estás en la calle y un perrito del tamaño de un balón de fútbol empieza a correr en tu dirección. Pensarás que es solo uno, lo máximo que podría hacer sería morder de los zapatos. Bueno, ahora aumenta progresivamente ese número hasta que sientas un poco de incomodidad. Aunque para ser sinceros son perritos pequeños, es difícil incomodarse con ellos a pesar de sus esfuerzos. Este tipo de poder se encarga de la protección de los límites fronterizos entre los países. Ya se puede imaginar cuántas funciones cumplen allí. El siguiente poder es el poder naval. Este poder consiste en el dominio de los mares y las rutas de mercadeo entre los demás países para imponer poderío en las relaciones políticas, sociales y económicas.
Protegen los territorios marítimos de posibles invasiones y el tráfico ilegal de bienes por el mismo. A fin de cuentas, el mar es extenso, apenas se conoce un 10 o 20% del mismo. Es por ello que existen infinidad de artefactos perdidos en el tiempo, minerales y recursos que se pueden utilizar para desarrollar a un país. Es por ello que se necesita delimitar los terrenos marítimos pertenecientes a cada país y protegerlos. El último poder es el poder aéreo, y este poder consiste en el dominio de un territorio aéreo determinado, anulando el movimiento de los demás países y permitiendo ataques estratégicos de ser necesarios ante los ejércitos, tanto navales como terrestres. Si se necesita proteger el suelo y los mares, entonces, ¿qué sucede con los cielos? Cualquier país podría mandar unos aviones caza y empezar a dirigir ataques orquestados a diestra y siniestra. Tampoco se podrán colocar muros para proteger los cielos. La mejor opción resulta en el desenvolvimiento efectivo de la protección aérea mediante el uso de aviones para realizar patrullaje. Bueno, ahora nos quedan las características de la geopolítica. Estas son la influencia geográfica. Esta hace que cada sociedad se pueda desenvolver y promover sus culturas. El desenvolvimiento ambiental trae consigo la consigna que solo aquel que pueda ser capaz de superar las adversidades en su territorio y hacerlas a su favor conseguirán una mejor vida, y el control del espacio geográfico no es más que la protección del territorio delimitado, tanto de posibles invasores como de las políticas externas e internas que traten de desfavorecer al mismo mediante la geopolítica o cualquier otro medio. Bueno, pensemos un momento. Sin la influencia geográfica, los países serían incapaces de transmitir sus conocimientos a los demás en primer lugar. Sin el desenvolvimiento ambiental nos dice que solo se puede esperar resultados favorables si se domina el terreno. Y el control del espacio geográfico no es más que proteger el terreno y tener dominio del mismo. De esa manera, estas son nuestras características de la geopolítica. Y bueno, no podemos terminar sin antes hablar, aunque sea un poco, de los continentes si hablamos de geopolítica. Empecemos con Asia, el cual es el continente más extenso y poblado de la Tierra. Tiene una superficie de 44 millones de kilómetros cuadrados, seguido de América, el segundo continente más extenso del planeta, con una superficie de 42 millones de kilómetros cuadrados. En tercer lugar se encuentra África, con una superficie de 30 millones de kilómetros cuadrados. Europa está en cuarto lugar y posee una superficie de 10 millones de kilómetros cuadrados. Y finalmente Oceanía en quinto lugar con una superficie de 8 millones de kilómetros cuadrados, siendo así el continente más pequeño de todos. Y bueno, eso ha sido absolutamente todo por ahora sobre los aspectos generales y teóricos de la geopolítica. Espero nos veamos en algún otro momento y les deseo feliz día, tarde o noche. Me despido.